Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Eh, Chiquillos, con respecto a las evaluaciones, todavía falta para que les entregue las notas. Así que cuando se las entregue les hago un comentario. Lo que sí les quiero adelantar. Esta vez les voy a enviar, cuando les envíe las notas, también les quiero enviar dos respuestas como correctas. No es que elegí las mejores respuestas o no sé qué. Hay eh, varios compañeros obtuvieron nota 7 y compañeras. Y hay varias respuestas que están muy buenas. Elegí como dos respuestas cualquiera que tuvieran todo el puntaje en el fondo para que comparen esa respuesta con la respuesta suya y vean y se den cuenta en qué se están equivocando. En general, ¿en qué se equivoca primero medio? En la prueba. En lo que se equivocaron en general es que no leen la pregunta. No están leyendo qué se les está preguntando. Vayan haciendo la prueba por parte, porque en general yo tiendo a hacer varias preguntas dentro de una misma pregunta. Eh, y fíjense en lo que voy a evaluar, que aparece más abajito. Aparece entre paréntesis lo que voy a evaluar. Fíjense en todo. Lean bien la pregunta y fíjense en lo que estoy preguntando. Por favor. Ya, y les voy a mandar entonces estas dos respuestas para que comparen y así después si es que no les queda claro a pesar de eso, entonces podemos igual como conversar. Ya, chiquillos, empezamos entonces nuestro tercer trimestre, que es muy cortito, son poquitas clases, eh, así que vamos al tiro rápido. La clase de hoy día se llama el siglo V de Grecia, el siglo de oro. Chiquillos, estuvimos viendo mucho sobre los presocráticos y llegó el momento de entender ya a Sócrates, que es el que le da el nombre de presocráticos a los otros filósofos. Es decir, entre los presocráticos y Sócrates hay algo diferente, hay algo distinto. Y eso es lo que eso es lo que vamos a entender hoy día. Básicamente, ¿qué es lo que cambió en la sociedad griega que hizo que se hiciera este quiebre entre los presocráticos y todo el resto de la filosofía, que es de Sócrates en adelante, en el fondo? ¿Qué hay de distinto, finalmente? Entonces, el objetivo hoy día es reconocer e identificar el contexto en el cual surgió la filosofía de Sócrates, ¿ya? Y, como se dan cuenta, la filosofía socrática, que es Sócrates, se da en el siglo de oro. Esto no es casual que se llame el siglo de oro, así que es importante. Empezamos. Chiquillos, época antropocentrista. ¿Qué significa? El siglo de oro, la época del siglo V antes de Cristo, que es la época más o menos en la que Sócrates se desenvolvió, marca un antes y un después en el ser humano, marca un antes y un después en la filosofía y en el pensamiento en general, que es que empezó y se volvió, la época entera se volvió antropocentrista. ¿Qué significa antropocentrista? Centrista, ¿de qué viene? Muy bien, de centro, ¿cierto? ¿Qué es el centro de esta época? ¿Qué está en el centro? El antropos. ¿Y qué es antropos en griego? El ser humano. Exacto. El ser humano se pone en el centro de la época, por lo tanto, toda la cultura va a girar en torno al ser humano. ¿Cuál era el centro de la época de los presocráticos? ¿Qué estaba en el centro? Muy bien, la naturaleza. Los presocráticos se fijaban en la naturaleza y querían explicar la naturaleza. En cambio, en la época antropocentrista, que es la de Sócrates, ya la naturaleza pasa a un segundo plano. Lo importante va a ser el hombre, el ser humano, explicar quién soy, para dónde voy, qué es la felicidad, tiene sentido la vida, es la moral, cómo debo comportarme, cómo tiene que ser la ciudad en la que vive un ser humano, etcétera, etcétera. Todas las preguntas van a girar en torno al ser humano. Ese es el gran cambio de esta época, ¿ya? Entonces, el siglo de oro, ¿en qué consiste? Fíjense, aquí salen algunas pistas. Acá sale la Odisea de Homero, que yo creo que más de alguno la conoce o la leyó, que es uno de los libros más importantes de la época griega del siglo V. Homero es uno de los escritores más importantes también de la historia, ¿cierto? Aquí sale Pericles, que es uno de los pensadores más importantes. Aquí sale el teatro, que es una parte fundamental también de la época de oro del siglo V. Ya, entonces, empezamos con la política. En la política en el siglo de oro surge la democracia.
chiquillos, la democracia nace en esta época, en el siglo V a.C., es decir, hace 2500 años atrás. ¿Con quién? Con Pericles. Y el fundamento de la democracia, es decir, lo que hace que la democracia se sostenga, es que los griegos en esta época creían que la razón es lo mejor distribuido entre todos los hombres. Es decir, dado que todos somos seres pensantes, entonces todos tenemos derecho a elegir. Todos tenemos la misma capacidad de pensar. Todos somos seres inteligentes. Por lo tanto, todos tenemos las mismas capacidades. De hecho, la palabra democracia, ¿qué significa? El gobierno del pueblo. Demos es pueblo y cracia es gobierno. Entonces, democracia es el gobierno del pueblo. ¿Y en qué consiste esto? En que habían reuniones en las cuales todos los hombres libres, todos, sí, eso sí, solamente hombres, no mujeres, porque igual obvio que hay cierto machismo y ciertos rasgos de machismo igual, y libres, es decir, que no sean esclavos, tenían derecho a ir a estas asambleas y decidir qué hacer con la ciudad. ¿Por qué todos tenían este mismo derecho? Porque los griegos creían que todos éramos seres pensantes, todos tenemos la misma capacidad de pensar. No hay quienes sean más inteligentes, menos inteligentes, todos tenemos razón. Entonces, dado que la razón es lo mejor distribuido entre los hombres, todas nuestras opiniones van a ser válidas. Por lo tanto, vamos a poder llegar a acuerdos y vamos a poder decidir cómo gobernar de mejor manera la ciudad. Fíjense, esto hasta el día de hoy ha trascendido y hasta el día de hoy la democracia sigue siendo el sistema de gobierno de los pueblos. Es decir, esto se instauró hace 2500 años y sigue hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el antropocentrismo que se está poniendo énfasis en la inteligencia del ser humano? Los griegos confían en el ser humano, por eso es que todos podemos gobernar. Déjenme ver cuánto me queda. No, me queda para una más, ya. Muy bien. En las artes, por ejemplo, la literatura, la escultura se enfocaron en la figura humana. Por ejemplo, en la literatura, ustedes leyeron la Odisea, se centraba en las travesías de un hombre. En eso. También se enfocó en eso. La escultura se centraba en la belleza del cuerpo humano. Todo está enfocado en la figura humana. Todo. Y eso es una muestra de la importancia que tiene el ser humano en esta época. Ya no es la naturaleza, ya no representan la naturaleza, representan al ser humano. Está en el centro de esta cultura. Ahora sí, seguimos en el otro video porque si no como que se me va a cortar.